Día número 11 sin Agatha All Alone. Ayer se llevó a cabo el panel de Marvel Studios en la Disney D23 Brasil, el cual comenzó con nuestro Señor Jesucristo Kevin Feige hablando sobre la temporada 3 de What If, primero diciendo que constará de 8 episodios, y como ya está confirmado que lanzarán un episodio por día empezando por este 22 de diciembre, significa que el capítulo final será este 29 de diciembre, por lo que ustedes pongan en los comentarios si al igual que el año pasado quieren un resumen por capítulo o mejor un resumen de la serie completa. ¡Oh, sí la tengo! ¡La número 3! Luego lanzaron el primer tráiler exclusivo para los asistentes del evento, en el cual personas que estuvieron presentes aseguran que en una escena aparecen múltiples vigilantes. La cuestión es que como en el UCM han dado a entender que solo existe un Uatu para todo el multiverso, a diferencia de los cómics donde tiene variantes como la de Tierra 911-36, la de Tierra 9602 y la de Tierra 9997 bla bla bla, en What If más bien veremos a la raza de vigilantes como los vistos en Guardianes de la Galaxia. También aseguran que Kaori estará de regreso, Taruga la cual fue vista por última vez siendo regresada por Uatu a su universo, después de haber ayudado a Capitán Carter a derrotar a Doctor Strange Supremo, y por último que Kate Bishop también será una vaquera candente junto a Shang-Chi, pero como a su vez mostraron un nuevo logo con personajes dentro de las letras, entre los más interesantes vemos que también tendremos un capítulo sobre Vision Blanco, que bien podría pertenecer al capítulo de qué pasaría si Wanda amara los musicales en vez de los sitcoms, ramificación en la cual seguramente sí logrará partirle el cuello y seguir trabajando como arma viviente para la agencia SWORD. Luego el celestial Arishem, que podría pertenecer a un capítulo llamado ¿qué pasaría si los Eternos no lograran detener a tiempo el nacimiento de Tiamut? ¿De qué me perdí? Íbamos a morir múltiples veces. Y por último... ¡Oh, sí, nenas! ¡Oh, sí! En esta otra letra vemos nada más y nada menos que a la mutante Tormenta, de quien confirmaron de forma oficial el rumor del que les hablé desde hace meses, o sea que la minita lograría levantar el Mjolnir de Thor, belleza la cual no sabemos si será una variante de la Storm de X-Men 97 o de una ramificación donde los mutantes ya coexisten con los Avengers, detalle el cual será interesante saber ya que de momento solo se han centrado en ramificaciones de Tierra 616, pero aún no de otras ramificaciones del multiverso como Tierra 962-83 del Spider-Man de Tobey Maguire, pero sea como sea, si nos vamos a los cómics, Tormenta nunca ha sido digna del Mjolnir sino más bien del Stormcaster, martillo el cual fue creado por Loki para manipular a la doña, ya que aprovechó cuando ésta perdió sus poderes para ofrecerle el martillo y que de esa manera pudiera manifestar el poder divino del trueno, solo que al darse cuenta de las malas intenciones de Loki decidió renunciar al martillo, por lo que de este capítulo ser de una ramificación de X-Men 97, bien podrían adaptar que cuando Tormenta perdió sus poderes a manos de Executioner, se volvió digna del Mjolnir de Thor y eso la ayudó a recuperar su manipulación del clima, o en caso de que más bien esté ambientado en una ramificación de Tierra 616, Storm podría tomar el lugar de Mighty Thor. Siente mi martillo. Serie sobre la cual confirmaron que lanzarán el primer tráiler mañana lunes 11 de noviembre. Luego, en cuanto al vistazo especial de los Thunderbolts, este ayudó a unir las piezas del rompecabezas poco a poco, ya que todo indica que Valentina no envió a estos brutos al matadero sino solo era una prueba la cual consistía en sobrevivir a Sentry para ver si tenían lo necesario para formar parte de su equipo, por lo que una vez que lo lograron, Valentina envió a su nuevo lacayo Bucky a por ellos, pero de igual manera no para romperle su mami sino para llevarlos a la fuerza ante ella, Ruka la cual al decir que en el lugar donde están parados sucedieron batallas monumentales, y luego que el edificio no fue nada barato pero tiene una gran vista, confirma y recontraconfirma que ella fue quien le compró la ex Torre Avenger a Tony Stark, o tal vez no literalmente ella sino más bien la CIA, agencia a la cual pertenece al gobierno y por lo tanto la torre ahora pertenece a Estados Unidos, específicamente desde 2015 entre los acontecimientos de Era de Ultron y Spider-Man Homecoming, mientras que los Vengadores por su parte se mudaron al complejo Avenger, que de igual manera se encuentra en Nueva York solo que un poco más al norte, pero aprieten sus calzones porque el hecho de Kingpin próximamente será alcalde precisamente de Nueva York, misma ciudad donde se encuentra la ex Torre Avenger, torre la cual será la base de operaciones de los Thunderbolts. Este podría ser el inicio de los Dark Avengers ya que en los cómics se formaron en la Torre Stark. Preparémonos para lo peor y esperemos lo mejor. Pero esperen porque regresando con el matadero en el búnker de Sentry, como en el auto donde escapan no está Taskmaster, y mismo caso durante la reunión con Valentina Alegra, todo indica que Toñita morirá bien muerta a manos de Robert Reynolds, y esto tal vez debido a que Marvel se dio cuenta que es un personaje súper pedorro, y aplicaron un mandarín asesinándola para ahora sí darnos al Tony Masters de los cómics. Y sí, sé que muchos dirán que Taskmaster sí aparece en un fragmento de la ex Torre Avenger, pero todo indica que la incluyeron en el tráiler justamente para evitar spoilers, ya que en la escena
escena del elevador claramente no está. Luego, después de Yelena humillar a US Agents, diciéndole que es un Capitán América tarugo con un escudo hecho con latas de Coca-Cola y que solo duró 3 segundos en el puesto, nos vamos con el verdadero Capitán América, o sea, el de Sam Wilson. Película de la cual mostraron un póster polémico, ya que a pesar de Sam no tener suero del super soldado en sus venas, logró detener un piñazo de Red Hulk en vez de salir volando por los aires con todo y escudo. Para empezar, esta incongruencia solo es para darnos un póster muy chulo. Segundo, es una referencia a esta portada de los cómics. Y tercero, no olvidemos que una de las capacidades principales del vibranium es desviar la energía cinética, o sea que todos los golpes que recibe los manda a chiflar a su mother, como es el caso del traje de Black Panther, por lo que técnicamente Sam no está deteniendo el piñazo de Red Hulk, sino más bien el escudo está absorbiendo el golpe. ¿Ves esto? Esto es ciencia. Pero en lo que sí estoy de acuerdo es que cuando Sam se le pone al tú por tú a Red Hulk, brother, ¿qué no te das cuenta de que tú eres Kofi Kingston y Red Hulk es Brock Lesnar? No por nada en fotos filtradas ya vimos que Sam terminará con un cabestrillo, lo cual significa que se fracturará un brazo en algún punto de la película. Eso dolió. ¡Qué pena me da! Luego tenemos nuevos vistazos a su casco para volar a altas velocidades, para que de esa manera no le pase como cuando sacas la cabezota por la ventana del auto y sientes que te ahogas. Casco el cual al ser de nanotecnología se puede manifestar de cualquier color, ya sea blanco o azul dependiendo el traje que esté usando Sam, y por esa misma razón el casco es muy similar al de Ant-Man. Boludo el cual, por cierto, vaya que tiene unas movidas espectaculares en el aire que respetan su pasado como Falcon, a pesar de que su amigo Joaquín Torres ahora es el nuevo Falcon. Luego, en cuanto al diálogo de este animal diciendo que Isaiah Bradley no fue el único que atacó al presidente Ross, sino había más tiradores en la zona listos para atacar, confirma la filtración de que el líder encontrará la forma de controlar las mentes de ciertos soldados de alguna manera, y esto seguramente es debido a que le ofrecerá a varias presas fáciles experimentar con ellos para ofrecerles habilidades sobrehumanas, que por los traumas de Isaiah Bradley encaja perfecto con la descripción que les digo de presa fácil, habilidades sobrehumanas las cuales se tiene la teoría de que provendrán de la sangre de She-Hulk, ya que en caso de que el líder sea el científico que trabajaba para Todd Phelps, pues una vez que el panzón terminó en prisión, el líder pasó a tomar control total de la sangre gamma, con la cual creó una nueva versión mejorada del suero del super soldado, pero obviamente no dotará gente con super fuerza porque sea bondadoso, sino porque quiere usar esa fuerza a su favor, y por eso aprovecha el experimento para también implantarles algo en su cerebro con lo cual pueda controlarlos, implante el cual todo indica que también se lo injertó al presidente Ross durante el proceso para convertirlo en Red Hulk, lo cual encaja perfecto con la frase de su laboratorio, la cual dice Reset Ross, Reset America, y de lograrlo significaría que el líder no solo tendrá en sus manos sangre gamma y una nueva versión del suero del super soldado, sino también el adamantium que el presidente Ross planea extraer del cadáver del celestial Tiamut. Devuélvelo ya, tonto. Y así que hasta ahí, chavales, hasta ahí. Tú pon en los comentarios qué película te hypea más, si Capitán América 4 o los Thunderbolts. Y recuerden que pueden seguirme en Facebook, donde publico noticias, momazos y todos mis videos. Y saludos para Venom, Eric GN, David U13, Gael Chiru, John Smith, Juan Prado, Roga que dice: Killer, yo veo tus videos en una lavadora Samsung con pantalla. ¿Qué le sucede, hijo? ¿Se le zafó un tornillo? Ay, no, señor, están bien ajustados. Y Benito Camelo que dice: Killer, salúdame o me desuscribo. ¡Ah! ¡Me amenazas! Así que ya saben, manténganse fuertes, sueñen en grande, Maduro, y nos vemos en la próxima.